Seguimos en tu programa Entre Mujeres, ¿verdad? Qué importante este tema, lo que es la sanidad de perdonar. El primer punto fue, debemos perdonarnos nosotros mismos, y vamos a estar hablando del segundo tipo, que es perdonar a otros. Nuestra hermana Mercedes va a leer en Mateo, ¿sí? Dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, dando a entender el valor del perdón. Eso es de verdad que es maravilloso. Dios nos instruye de una manera tan hermosa, porque sabe que nuestro corazón está ahí, ese rencor, esa falta de perdón, y de verdad que cuando Dios nos toca, cuando Él nos dice, aquí estoy, soy tu Padre y quiero que seas libre, quiero que comiences una vida nueva, ahí es donde el Señor pues trata en nuestro corazón y nos redarguye. Cuando comencé a hacer el discipulado, ahí hablan mucho del perdón, le enseñan a uno a dar ese paso, porque no es fácil. Uno de repente lo dice, en este momento lo dice de esa manera tan sutil, porque el Señor ya nos enseñó a perdonar, pero cuando uno no ha dado ese paso es difícil. Uno dice, bueno, lo hice, ya, lo dije ya. Si le gustó, bueno. Y si no le gustó, pues bueno, tiene que soportarlo. Y ahí habla mucho, en el discipulado nos enseñaron que teníamos que estar libres para poder bajar a las aguas bautismales. Y yo tenía para ese entonces una situación con una de mis hermanas. Habíamos tenido nuestra situación de no estar de acuerdo con cosas que muchas veces nuestros hijos hacen, y uno quiere estar ahí como, ay, que no le vaya a pasar nada, y lo hace de una manera que piensa que lo está haciendo bien, pero resulta ser de que como madre, pues nosotros somos muy delicadas con nuestros hijos. Y bueno, a mi hermana no le gustó, y así duró un tiempo. Y yo, ay, Dios mío, yo tengo que perdonarla porque yo me quiero bautizar, y ¿cómo voy a hacer? Y un día en mi casa está mi hija y yo le digo, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo tengo que buscar a mi hermana para perdonarla y que me perdone, porque yo me tengo que bautizar. Y dice mi hija, ¿y tú, mamá? ¿Y con la nena, mamá? Sí, hija, yo tengo que hacerlo porque me quiero bautizar. Y dice de repente, ay, yo no puedo ver eso, yo no sé cómo va a pasar eso. Y yo le digo, no, yo tampoco lo sé, pero sé que Dios lo va a hacer. Sí. Y fue de una manera tan inesperada, porque fue a través, justamente mi hija estaba en ese lugar cuando sucedió algo que yo no me esperé que mi hermana iba a estar. Mi hija tuvo un accidente, y cuando yo entro a la ambulancia que me estaban esperando para trasladar a mi hija Valera, me impacté al momento que yo veo a mi hermana ahí, y yo, bueno, en todo eso pues desesperada y eso, pero aproveché ese momento, no lo dejé pasar, porque atendí a mi hija, yo le di tantas gracias a Dios, y me le acerqué a mi hermano y le dije, gracias hermana, porque estás en este lugar como una hermana, olvidando todo. Perdóname si te ofendí, perdóname, hermana, y yo también te perdono. Le doy gracias a mi Padre, porque esto solo lo puede hacer. Amén. Así es. Y fuiste libre. Fui libre. Y llegó una paz en su vida. Eso lo hace el Señor, ¿verdad? También quiero compartir en Mateo 6:12, hermana, dice, y perdonándonos nuestras deudas, como también, así dice la palabra, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es una necesidad, ¿verdad?, perdonar al que nos ofende, al que nos maltrata, al que nos golpea. No es fácil, mujer. Aquí de repente, como decía la hermana, es que es fácil perdonar, pero hay que vivir la situación. Sí. Hay ofensas hoy en día, por ejemplo, lo que es cuando me maltratan o me golpean. No, que lo perdone el Señor, hermana, yo no.
Y decimos esas palabras a veces. O tal vez puede ser, y yo le contaba a la hermana Yolimar que decía, hay unas deudas o tal vez unas ofensas que son, si aquella persona me traicionó, si aquella persona abusó de mí, si aquella persona fue infiel, tal vez en el ambos, hombre y mujer, mi esposo fue infiel, yo no le voy a perdonar, mi mujer fue infiel, yo no la voy a perdonar. El abuso tal vez entre la misma familia, sexualmente, son ofensas muy fuertes, ¿verdad? Pero solamente con el Señor, y es la necesidad que nosotros perdonemos para que el Señor perdone nuestras ofensas. Pues hoy estamos aquí, ¿verdad? Porque el Señor nos ha perdonado. Y decirle, y como dijo la hermana, una decisión. Yo iré a pedirle perdón a la hermana si yo la ofendí. La decisión la tiene usted y la tengo yo. Debemos ir siempre a pedirle perdón a aquellas personas que nos han ofendido. Porque a veces hay personas, hermanas, que tienen como golpe de espada. Yo soy así porque mi papá es así, mi mamá es así, y ofendemos y no nos importa. Y así me enseñaron, yo no me voy a dejar, usted me dice 3, yo le digo 5 y no hay problema. Entonces comenzamos a ofender, pero esas personas comienzan a herir a los demás. Hay personas que hieren con palabras, son muy fuertes, hermana, y tienen aquel dolor en su corazón. Entonces hay que cuidar nuestro corazón. Hay una necesidad, hermanas, que debemos cuidar lo interior. Cuando yo perdono, dice la hermana Mercedes, yo fui libre. Tal vez la hermana estaba como angustiada. Ay, tal vez no la quiero ver, tal vez si me ve, tal vez si me grita. Tal vez estaba como asustada, hermana Sonia, la hermana Mercedes. Pero ella decidió, yo voy a pedirle perdón. Porque a veces nosotros hemos equivocado. Y si a nosotros nos han hecho mucho daño, hermana, debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Yo quiero contar una historia que podemos ver en la Biblia, un ser muy maravilloso, Jesucristo, ¿verdad? Él dice, cuando él fue a morir en la cruz del Calvario, dice que fue escupido, fue maltratado, que su cuerpo aún no se reconocía por tantos maltratos que tenía en su cara, en su rostro, que aún su madre no le conocía. Y sin embargo dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le decían, tú no eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y él decía, por amor, él no se bajó de la cruz del Calvario para perdonarnos a nosotras y a perdonar a todas aquellas personas que hicieron daño. ¿Verdad, hermana Sonia? Vamos a acotar algo sobre esto. Así es, y Jesús allí pagó algo que no debía, porque eso nos competía a nosotros, hermana, como pecadores, ¿verdad? Y todo el tiempo nosotros podemos ver, o en muchas oportunidades, ¿no?, de la vida, del transitar, que esta falta de perdón siempre acarrea en las familias. Sí. Siempre, porque siempre tenemos en los hogares, la gran mayoría, bueno, usted, hermana Zuleima, que es docente, nosotros vivimos eso en nuestras instituciones. La gran mayoría de los niños que nosotros podemos atender en nuestras escuelas vienen de hogares disfuncionales, de esos niños que quizás se crían sin mamá y se crían sin papá. Entonces siempre en esos niños va a haber ese resentimiento, esa explicación que muchas veces ellos no, o esa pregunta que ellos quizás se hacen, que en muchas veces pues no tienen respuesta. Y eso pues acarrea mucho a nuestros hijos en lo que es la falta de perdón. Y hay algo muy importante para la audiencia que está allí y para nosotros también, de que cuando nosotros perdonamos, hermana, debemos de olvidar. Amén. Olvidar. Perdonamos y olvidamos. Ya no podemos volver atrás. Y más aún cuando nosotros, pues, como conocedores de la palabra, como hija del reino, sabiendo que Jesucristo pues pagó en la cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, y allí pues fuimos perdonados. Y como lo decías, hermana, que Jesucristo soportó todas esas cosas, y aún con todo la burla y todo lo que pudieron hacerle en la cruz, Él perdonó. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad, hermana Yolimar? Querías compartir algo sobre acerca de este perdón. Perdonar a los demás, perdonar a otro, hermana. No es fácil, pero con el Señor todo lo podemos. Todo lo podemos. Y acá, como hemos compartido, ¿verdad que cuando el perdón es dejar atrás la amargura, el rencor,
El rencor y la amargura atraen sobre lo que es el perdón, ¿verdad? Cuando uno no perdona, tenemos rencor, tenemos amargura, contagiamos a los demás, llegamos a un ambiente y como estamos contaminados del rencor, de amargura, hacemos contaminar a otros. De verdad que esto es algo que de verdad que es una palabra, dice una palabra, el perdón es algo que no es fácil, ¿verdad? Pero como yo lo dije al segmento anterior, de verdad que siempre es una disposición, como lo dijo la hermana también, y el Señor prepara. El Señor prepara. Cuando tú estás en los caminos del Señor, el Señor prepara. Cuando tú dices, Señor, pero puedes llegar a decirme algo, Señor, ¿cómo hago? Pero cuando tú estás dispuesto, el Señor te prepara todo. Es en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor. Cuando dice acá que antes de ir tú a llevar a la ofrenda al altar, reconciliarte con tu hermano. Pero a veces queremos ir rápido, ¿verdad? Pero todavía no está preparado ese ambiente, ¿verdad? Y es en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor prepara todo. El tiempo del Señor es perfecto. Y a veces nosotros quedamos hasta asombrados porque como lo que le pasó a usted, el Señor lo permitió, ¿verdad? Y también en mi parte me pasó con otra persona y llorando, Señor, pidiendo. Y cuando me la encontré fue algo tan hermoso, porque ella me recibió abrazándome, me abrazó y me dijo, tú me hacías falta, amiga, quería escucharte. Entonces yo decía, wow, Señor, Dios mío, como tú preparas todo el ambiente, cuando tú en verdad necesitas ser libre, pues que esa persona también vea de ti, de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y ahí donde empieza a traer algo saludable en nuestra vida. Ya tú vienes cuando el Señor te prepara, porque es necesario que nosotros también seamos preparados para que el Señor nos prepare, para preparar a otras que están pasando alguna situación, a un familiar. No, y lo más importante que no hay, yo creo que eso no tiene precio, nosotros sentirnos libres, ¿verdad? Libre de eso es lo más maravilloso. Y hay algo muy importante que quizás nosotros a veces pues desconocemos. Cuando hay falta de perdón, decía mi hermana Yolimar, que hay amargura, hay tristeza, bueno, tantas cosas que podemos nosotros reflejar cuando no hay perdón. Es difícil estar en un lugar donde hayan diferencias entre hermanos, entre hijos, entre padres, entre madres. Y una de las cosas que me lo comentaba hace unos años un amigo, un muy buen amigo, él decía que cuando nosotros tenemos falta de perdón, quien sufre es nuestro corazón. El corazón se ve afectado cuando hay falta de perdón. Claro, porque en nosotros no hay paz, hermanas, no hay tranquilidad. Así es. Y como decía nuestra hermana Yolimar, ¿verdad? Nosotros debemos perdonar también para que el Señor nos perdone. Y dejemos las ofrendas en el altar y vamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. El tercer punto va a ser perdón cuando yo lo cometo, hermana. Cuando alguien lo comete se nos hace muy difícil, pero cuando yo cometo el perdón, me gustaría que lo hagan más fácil. Ay, perdóname, lo siento. Entonces queremos rápido ese perdón. Entonces para el próximo corte, vamos a un corte y ya regresamos con tu programa Entre Mujeres.